Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Mi nombre es y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, honestamente, ha generado bastante preocupación y curiosidad entre todos nosotros, fans y seguidores de una de las figuras más queridas de la televisión y el cine turco. Estamos hablando de Kerem Bürsin, sí, el carismático actor que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, su innegable talento y, seamos sinceros, esa sonrisa que ilumina la pantalla. Como bien lo dice el título de este vídeo, vamos a desvelar, ¿Kerem Bürsin enfermo, a quién recurrió? Esta pregunta ha estado flotando en el aire, alimentando los foros de fans y las especulaciones en las redes sociales. Y como siempre en este canal, nos gusta traerles la información más precisa y veraz, investigada a fondo y presentada con ese toque humano y cercano que nos caracteriza y que sabemos que aprecian. Así que si son tan fans de Kerem como nosotros, si siguen de cerca cada uno de sus proyectos, o simplemente les intriga el mundo del espectáculo turco y sus protagonistas, les invito a quedarse con nosotros porque esto se pone realmente interesante. Y antes de zambullirnos de lleno en el asunto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad creciente, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, ya sean noticias de última hora, análisis profundos o, como hoy, desvelando misterios que preocupan a tantos. Nos ayuda un montón y nos anima a seguir trayéndoles contenido de calidad que realmente les interese. Bien, ahora sí, entremos en materia. Todos sabemos que la vida de una estrella de cine y televisión no es un camino de rosas pavimentado con pétalos de rosa y aplausos constantes. Detrás de las cámaras, de los guiones perfectos, de las locaciones impresionantes y de las sonrisas radiantes que vemos en pantalla, hay seres humanos. Seres humanos con sus propias vulnerabilidades, sus días buenos y sus días no tan buenos, sus alegrías y, por supuesto, sus momentos de debilidad. Y hace poco el propio Kerem Bürsin nos dio un susto. No fue un secreto guardado bajo 7 llaves, él mismo, con esa transparencia que tanto admiramos, compartió algunos detalles sobre un momento en el que su salud se vio comprometida. Y es precisamente en esos momentos de debilidad, cuando el cuerpo nos pasa factura y nos recuerda nuestra fragilidad, que descubrimos quiénes son realmente las personas que están a nuestro lado, nuestro verdadero círculo de apoyo, esos pilares que nos sostienen cuando las fuerzas flaquean. Se sabe que Kerem Bürsin es una persona extremadamente activa, un torbellino de energía. Está muy dedicado a su trabajo, a sus proyectos, a superar los límites y a mantenerse en forma. Lo vemos en sus redes sociales, compartiendo sus rutinas de ejercicio, sus viajes, su pasión por la vida, su compromiso con causas sociales, su amor por los animales. Es un modelo a seguir en muchos aspectos. Por eso, cuando se conoció que estaba enfermo, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que lo siguen desde diferentes rincones del mundo. ¿Qué le había pasado? ¿Qué tan grave era la dolencia? ¿Sería algo pasajero o algo que requeriría un largo periodo de recuperación? Y sobre todo, ¿cómo estaba lidiando con esto? La preocupación era genuina, palpable en cada comentario y mensaje de apoyo que inundaba sus perfiles. Pues bien, en estas situaciones, cuando uno se encuentra mal, lo primero que uno busca instintivamente es la ayuda profesional, ¿verdad? La atención médica, el consejo de expertos. Y ahí es donde entra la pregunta clave de nuestro vídeo, la que ha despertado la intriga de todos nosotros: ¿a quién recurrió Kerem Bürsin en busca de apoyo y cuidado? Cuando uno está mal, la familia, los amigos cercanos y, por supuesto, los médicos, son los pilares fundamentales sobre los que nos apoyamos. Y no hay duda de que Kerem, siendo una figura pública de su magnitud, cuenta con un equipo de profesionales que velan por su bienestar: médicos, nutricionistas, preparadores físicos, quizás incluso psicólogos. Sin embargo, la noticia que trascendió y que ha generado más interés, la que ha tocado la fibra sensible de muchos, es sobre una persona en particular, alguien que se ha convertido en un referente de apoyo para él en este difícil trance, alguien que ha ido más allá de lo profesional para ofrecerle un consuelo y una fortaleza únicos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, y para muchos conmovedora. Las fuentes, los reportes de la prensa de espectáculos turca, que suelen estar muy al tanto de la vida de sus celebridades, apuntan a que Kerem Bürsin, en su momento de enfermedad, recurrió a una figura muy cercana a él, alguien con quien comparte una conexión especial, un vínculo irrompible.
No estamos hablando de un simple conocido, de un colega de trabajo más, por muy buen compañero que sea. Estamos hablando de alguien que aparentemente ha sido un pilar de fortaleza, un faro de consuelo y una fuente inagotable de amor durante su recuperación. Alguien que ha estado a su lado cuidando de él, brindándole el apoyo que necesitaba para salir adelante. Y si están pensando en quién podría ser esa persona tan especial, déjenme decirles que las especulaciones y los rumores han sido muchos y muy variados. En el mundo del entretenimiento cada detalle es analizado con lupa, cada gesto es interpretado, cada aparición pública genera titulares. En este caso se barajaron nombres de amigos íntimos, de compañeros de reparto con los que tiene una relación muy estrecha, incluso de antiguos amores. Pero afortunadamente en este caso, la verdad es bastante clara, fácil de confirmar y, lo que es mejor, sumamente reconfortante. La persona a la que Kerem Bürsin recurrió, y que ha estado a su lado, brindándole ese apoyo incondicional, es nada más y nada menos que su padre. Sí, así como lo escuchan. No es una pareja sentimental actual, no es un amigo íntimo ajeno a su núcleo familiar más cercano. Es su propio padre, Mustafa Bürsin. Esta revelación es sumamente conmovedora, ¿verdad? En tiempos de enfermedad, en momentos de vulnerabilidad, el amor de los padres es algo incomparable, es un refugio seguro, un bálsamo para el alma. Mustafa Bürsin, según lo que se ha informado, y sobre todo, según lo que se percibe en las interacciones y el afecto que él y su hijo demuestran, ha sido un soporte incondicional para Kerem. Y no se trata solo de cuidados médicos básicos, aunque seguramente también hayan estado ahí. Estamos hablando de ese apoyo emocional profundo, esa presencia tranquilizadora, esa mirada de comprensión y ese abrazo cálido que solo un padre puede brindar. Es esa sensación de saber que no estás solo en la lucha contra cualquier dolencia. Según los reportes de la prensa turca, Kerem Bürsin se encontraba en un estado de salud que requería reposo absoluto y una atención constante, y su padre no dudó en dejar todo a un lado para estar a su lado. Se habló en su momento de un posible contagio de gripe fuerte, o alguna otra dolencia común que pudiera haberlo postrado en cama, pero lo verdaderamente importante aquí, y lo que nos ha llevado a hacer este vídeo, es la red de apoyo humano que se desplegó. Imaginen la tranquilidad, la paz mental que debe sentir Kerem al saber que tiene a su padre velando por él, brindándole la fuerza y el cariño que necesita para superar cualquier malestar, para recuperarse de la mejor manera posible. Es ese tipo de amor que te da alas para levantarte cuando te sientes debilitado. Esto nos habla mucho y de manera muy positiva, de la relación entre Kerem y su padre. A pesar de la fama que rodea a Kerem, de sus viajes constantes por motivos de trabajo, de las exigencias de una carrera tan demandante y de la presión mediática, el vínculo familiar parece ser excepcionalmente fuerte y saludable. Y es algo que como público, como seguidores, siempre apreciamos y valoramos. Ver a nuestras estrellas, incluso en sus momentos más vulnerables, rodeados de amor familiar, nos recuerda que al final, todos somos seres humanos, con las mismas necesidades emocionales y que valoramos las mismas cosas, el amor, el apoyo, el cuidado de quienes nos quieren. Por supuesto, es fundamental aclarar y recalcar que este apoyo familiar no desmerece en absoluto la importancia de los médicos y el equipo de salud que seguramente han estado atendiendo a Kerem. La atención profesional es crucial, es la base para un diagnóstico correcto y un tratamiento efectivo. Pero el componente emocional, el respaldo afectivo, el saber que hay alguien más allá de lo estrictamente médico que se preocupa profundamente por tu bienestar, es igual de vital para una recuperación completa y rápida. Y en este sentido, la figura del padre emerge no solo como un familiar, sino como el gran protagonista de esta historia de apoyo, el héroe silencioso detrás de la recuperación de Kerem. Las imágenes que a veces vemos de Kerem con su padre en redes sociales siempre transmiten una complicidad especial, una conexión genuina. Se les ve disfrutando de momentos juntos, compartiendo risas, confidencias, quizás alguna anécdota familiar. Esto confirma que no es una relación superficial, marcada por la conveniencia o la obligación, sino una conexión profunda y sincera basada en el amor, el respeto mutuo y el orgullo que sienten el uno por el otro. Es esa clase de relación que te da fuerza solo con mirarla. Es importante mencionar que Kerem Bürsin es una persona que, a pesar de su proyección pública y de la exposición mediática inherente a su profesión, mantiene una vida privada bastante reservada en ciertos aspectos. No suele exponer todos los detalles de su día a día, sus relaciones personales o sus momentos más íntimos, y eso es completamente válido y deseable para cualquier individuo.
Sin embargo, en ocasiones como esta, cuando se trata de su salud, la preocupación de sus seguidores y de la audiencia en general hace que cualquier información relevante sea de gran interés, siempre que se presente con respeto. Y lo que hemos podido confirmar, gracias a las fuentes confiables, es que su padre ha sido su principal refugio, su mano amiga en este trance. Este hecho, esta bella historia de amor filial, nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la familia en nuestras vidas, sin importar quiénes seamos, a qué nos dediquemos o cuán exitosos seamos en el ámbito profesional. En los momentos difíciles, en las adversidades, son nuestros seres queridos quienes nos dan la fuerza para seguir adelante, quienes nos recuerdan nuestro valor y nos animan a levantarnos. Y para Kerem Bürsin, esa fuerza, ese impulso vital, ha venido, sin duda alguna, de la mano y del corazón de su padre. Hemos visto en la prensa, y a través de algunas apariciones públicas, que Mustafa Bürsin es una persona que siempre ha apoyado la carrera de su hijo, estando presente en eventos importantes, mostrando un orgullo palpable por los logros de Kerem, celebrando sus éxitos como si fueran propios. Esta enfermedad, sin ser algo deseable, ha sido, sin duda, una prueba más de ese amor incondicional y de ese compromiso paternal que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Además, es un recordatorio importante para todos nosotros, incluso para las figuras públicas más admiradas y aparentemente invencibles, de que nadie está exento de las dolencias. Las enfermedades, los achaques, son parte de la condición humana. Y es en esos momentos cuando la vulnerabilidad se hace más evidente y la necesidad de un abrazo, de una palabra de aliento, de una mano amiga, se vuelve primordial y urgente. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues, varias cosas valiosas. Primero, que la familia es un tesoro invaluable, un patrimonio emocional que debemos cuidar y cultivar. Segundo, que no importa cuántos éxitos acumulemos en nuestra vida profesional o personal, el apoyo emocional de nuestros seres queridos es insustituible, es la base de nuestra fortaleza interior. Y tercero, que Kerem Bürsin, más allá de ser un actor talentoso y una estrella internacional, es un hijo querido que ha encontrado en su padre el mejor aliado, el guardián más fiel en su proceso de recuperación. Es profundamente reconfortante saber que a pesar de las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, de la vorágine de los rodajes, de las giras promocionales y de la exposición mediática constante, los lazos familiares se mantienen fuertes y son capaces de ofrecer el consuelo, la seguridad y la fortaleza necesarios en los momentos más delicados. Las noticias sobre su recuperación son positivas y mucho de esto, sin duda alguna, se debe al cuidado, al amor y a la dedicación que ha recibido en casa, de la mano de su padre. Y aquí en nuestro canal, nos encanta poder compartir con ustedes estas historias que, si bien tocan la esfera del espectáculo y del entretenimiento, nos dejan una enseñanza valiosa sobre lo que realmente importa en la vida. La salud, el amor familiar, la amistad sincera, la conexión humana. Son esos los pilares verdaderos que nos sostienen, que nos dan sentido y que nos permiten afrontar cualquier desafío. Así que, para resumir un poco lo que hemos desglosado en este vídeo, la incógnita sobre a quién recurrió Kerem Bürsin cuando estuvo enfermo, y que tanto nos preocupó y nos intrigó, ha quedado finalmente resuelta. Su padre, Mustafa Bürsin, ha sido su principal pilar de apoyo. Una historia que, más allá de ser una simple noticia de prensa, es un emotivo testimonio del vínculo padre-hijo, de la fuerza de la familia y de la importancia insustituible del amor filial en los momentos de adversidad. Ha sido un placer enorme compartir esta información con todos ustedes, desgranar esta noticia que nos conmueve y nos enseña tanto. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado tan interesante y conmovedor como a mí al prepararlo, al investigar y al conectar los puntos. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a ver y escuchar estas reflexiones. Su presencia aquí es nuestro mayor regalo. Ahora, como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece esta revelación sobre el apoyo de su padre? ¿Les ha conmovido tanto como a mí? ¿Creen que el apoyo familiar es realmente lo más importante en momentos de enfermedad, por encima de cualquier otra cosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus pensamientos, sus reflexiones, sus experiencias personales, siempre enriquecen nuestro espacio y nos ayudan a crear contenido más alineado con lo que ustedes quieren ver y con lo que les aporta valor. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Ese pequeño gesto, ese clic, significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir adelante y nos muestra que estamos en el camino correcto. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, esta reflexión sobre la familia y el apoyo incondicional, o simplemente es seguidor de Kerem Bürsin, no duden en compartir el vídeo. Ayudaremos a más personas a estar informadas y a conectar con estas historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es una nueva oportunidad para hacerlo y para unirse a nuestra comunidad de amantes del cine y la televisión turca. Les invito una vez más a suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada de lo que preparamos. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias interesantes y sobre todo, con esa energía positiva y ese cariño que nos caracteriza. Hasta la próxima. Cuídense mucho y manténganse sanos.